Bienvenidos. Hoy abordaremos el tema de manejo zootécnico general del pollo de engorda y de la gallina de postura. Analizaremos las características de producción de estos sistemas, sus requerimientos de espacio, equipo y manejo en general. Características del sistema de producción de pollo para engorda. Se realiza generalmente en piso. El mismo alojamiento desde el día de edad hasta el final de la engorda. La duración aproximada es de 6 semanas de engorda, más 2 semanas de salida, limpieza, desinfección y descanso. Se engordan machos y hembras ya sea juntos o por separado. Factores que determinan la duración del ciclo productivo del pollo de engorda. El peso deseado. La duración de las etapas de limpieza, desinfección y descanso. Situaciones relacionadas con la demanda del pollo, la salud de la parvada, y la calidad del pollo y del alimento. Características del sistema de producción de aves para postura comercial. Comprende una etapa de crianza y otra de postura. La de crianza se realiza generalmente en piso con cama y en granja diferente. En la etapa de crianza al ave, se le denomina polla de reemplazo, y comprende del nacimiento hasta las 17 a 18 semanas aproximadamente. La etapa de postura se inicia alrededor de las 18 semanas de edad, cuando las aves rompen postura, terminando alrededor de las 80 semanas de edad. Se realiza en una granja diferente a la de crianza, generalmente en jaulas. En esta etapa las aves son referidas como gallinas. Factores que determinan la duración del ciclo productivo de aves de postura en la etapa de crianza. La edad de la madurez sexual. El peso corporal alcanzado. La disponibilidad de espacio en granjas de postura. Factores que determinan la duración del ciclo productivo de aves de postura en la etapa de postura. El porcentaje de puesta del lote. La rentabilidad de la parvada. La demanda del huevo. La disponibilidad de pollas para reemplazo. Espacio vital en pollo de engorda. Se crían generalmente de 8 a 10 aves por metro cuadrado en casetas abiertas. En casetas de ambiente controlado, la densidad puede estar entre 13 y 15 pollos por metro cuadrado. Estos valores varían según la época del año, peso a lograr y el sexo de los pollos. En época de calor se disminuye la densidad. Mientras más grandes sean los pollos que criamos, menos pollos por metro cuadrado podremos crecer. Las hembras son más pequeñas que los pollos machos, así que si criamos por sexos separados, podremos tener más pollos por metro cuadrado en lotes de hembras que de machos. Espacio vital en etapa de crianza y postura. En la etapa de crianza, hasta las 15 semanas de edad se pueden criar entre 8 y 10 aves por metro cuadrado. Cabe mencionar que las pollas son más resistentes al calor que los pollos de engorda, debido a que son menos pesadas y tienen una tasa de crecimiento más lenta. Por ejemplo, un pollo de engorda alcanza un peso de alrededor de 2.5 kilogramos en 6 semanas, mientras que las pollas pesan alrededor de 1.3 kilogramos a las 15 semanas. En jaulas de postura se les proporciona a las gallinas aproximadamente 390 centímetros cuadrados por ave. Así que en una jaula de 40 centímetros por 40 centímetros que equivalen a 1.600 centímetros cuadrados, se pueden alojar 4 gallinas. Registros de producción. Llevar registros en el proceso de cría de pollos de engorda o gallinas de postura es fundamental para el éxito de la operación, permitiendo controlar la salud, el crecimiento, la producción y el rendimiento de las aves, así como identificar y solucionar problemas a tiempo. Los registros también facilitan la evaluación de la eficiencia productiva, la conversión alimenticia y la mortalidad, lo que a su vez contribuye a la mejora continua de la producción. Los principales datos que se registran en el proceso de producción de pollo de engorda son: cantidad de aves recibidas, incubadora de procedencia, lote de reproductoras, sexo, caseta y casetero, edad de las aves, peso promedio a la recepción, consumo diario y semanal de alimento, etapa de alimentación, mortalidad diaria, semanal y al final del ciclo, existencia diaria y semanal de aves. Otros datos importantes que se deben registrar durante el proceso de engorda de pollos son: conversión alimenticia semanal, y al final del ciclo, peso corporal promedio a la semana, peso promedio a la venta, cantidad de aves vendidas, calendario de vacunación.
Los datos que son importantes de registrar en la cría de pollas son prácticamente los mismos que en el pollo de engorda. Sin embargo, en la etapa de crianza de las pollas es importante estimar el porcentaje de uniformidad, el cual nos indica qué tan homogéneo es el peso de las pollas. En la medida que el lote sea más parejo en peso, romperán postura más homogéneamente. Los datos de producción importantes de recabar para gallinas de postura comercial son: la cantidad de pollas encasetadas y fecha de recepción, lote y granja de procedencia, existencia diaria y semanal de aves, mortalidad diaria y porcentaje semanal, fecha de inicio de puesta y edad de las aves, peso corporal al romper postura. Otros datos de producción importante de registrar en un lote de gallinas de postura son: el número de huevos puestos por día, el porcentaje de producción ave día y ave encasetada semanal, el peso del huevo por día, el consumo diario de alimento, la conversión alimenticia semanal, la cantidad de huevo roto y manchado, y el registro de fallas en energía eléctrica. Características de calidad de los pollitos o pollitas a la recepción. Los aspectos de calidad que se deben revisar en los pollitos y pollitas a la recepción están relacionados con sus características físicas, microbiológicas e inmunológicas. Dentro de las características físicas de importancia que se deben revisar a la llegada de los pollitos o pollitas, es el peso. Un pollito de calidad debe pesar entre 42 y 45 gramos. Una pollita de calidad debe de pesar alrededor de 38 gramos. También se debe revisar que los pollitos no tengan malformaciones y que no lleguen con signos de deshidratación. Los signos de deshidratación se observan en los tarsos de las patas, los cuales se observan resecos. Los pollitos con malformaciones se deben eliminar pues no son productivamente viables. A continuación les mostraremos algunos ejemplos de malformaciones y características que demeritan la calidad de los pollitos. En esta imagen se observa un pollito manchado y con restos del cascarón. Pollitos con malformaciones en el pico que les dificultan comer. Pollitos húmedos que les faltó más tiempo en la incubadora. Pollitos abiertos o con dificultades para desplazarse. Algo muy relevante que se debe considerar es la calidad microbiológica de los pollitos. Deben de llegar libres de enfermedades como salmonelas y micoplasmas. Libres de hongos como Aspergillus o Cándida. También de enfermedades virales como encefalomielitis, virus de anemia infecciosa, reovirus o virus de leucosis. A la recepción de los pollitos es importante revisar que no presenten signos de onfalitis e infección del saco vitelino. Se deben realizar evaluaciones serológicas periódicas para revisar los niveles de anticuerpos maternales, inmunidad pasiva, con que llegan los pollitos a la granja. También es importante que lleguen con serología negativa a ciertas enfermedades como salmonela y micoplasma. Con esta información se elaboran los programas preventivos de vacunación. Consideraciones a la recepción de los pollitos o pollitas. La recepción de los pollitos se refiere a la llegada de las aves que inician su etapa de crianza generalmente con un día de edad. Esta es una etapa clave para el posterior desempeño caracterizada por requerimientos muy particulares de microclima, equipo y manejo, indispensables para el óptimo crecimiento y la viabilidad. Se realiza en la parte central de la caseta para optimizar el uso de criadoras. La temperatura en la etapa de crianza es de suma importancia en los pollitos y pollitas en los primeros días. Los pollitos de un día de edad requieren temperaturas cálidas. Recuerden que vienen de la incubadora donde estuvieron a 37 grados centígrados. Para mantener la temperatura en las casetas se utilizan criadoras, preferentemente de gas. Los 3 primeros días de vida, los pollitos requieren una temperatura ambiente de 32 grados centígrados, 30 grados del cuarto al séptimo día, 28 grados en la segunda semana, y procurar 2 grados centígrados menos cada semana posterior. Pero lo más importante es observar el comportamiento del pollo debajo de las criadoras. El uso de las criadoras se realizará en función a las temperaturas dentro de la caseta. Las cortinas serán levantadas durante el día dependiendo de las condiciones climatológicas, pero solo por el lado de la caseta que no recibe vientos directos y de manera alternada.
Es importante mantener una buena ventilación durante la crianza para no permitir que se humedezca la cama o se acumulen gases que pueden afectar la salud de los pollitos. Manejo a la recepción. Se recepciona preferentemente por las mañanas con las cortinas cerradas y las criadoras funcionando. Pueden ser recepcionados en rodetes de 3 a 3.5 metros de diámetro que debe ser ampliados a 4 metros al cuarto día. Al quinto día se comienzan a juntar 2 rodetes y se introduce algo de equipo de finalización. Al día 7 se juntan todos los rodetes dejando solo un tercio del equipo de iniciación. El resto es equipo de finalización que se sustituye completamente al 9º día. Ahora hablaremos sobre la densidad de población en las casetas de producción y su importancia. Ya mencionamos anteriormente que se recomienda una densidad de 8 a 10 pollitos por metro cuadrado en casetas abiertas. Pero en casetas con ambiente controlado la densidad puede ser mayor. Sin embargo, como se puede observar en esta tabla, al aumentar la densidad de pollos por metro cuadrado de 11 a 33, disminuye el peso promedio de los pollos de 1,870 kg a 1,700 kg. También se incrementa la mortalidad en más del doble conforme se incrementa la densidad de los pollitos por metro cuadrado. Sin embargo, los kilos de pollo producidos por metro cuadrado se incrementan significativamente en más del doble, pasando de 20,11 pollos por metro cuadrado a 59 kilogramos, con una densidad de 33 pollos por metro cuadrado. También se deteriora la conversión alimenticia al incrementar la densidad de los pollos por metro cuadrado, pasando de una conversión de 1.85 a 2.04. Sin embargo, aun con estas desventajas, los kilogramos de pollo producido por metro cuadrado se incrementan. Esta es la principal ventaja del sistema de producción en casetas de ambiente controlado. Aun con los costos de inversión que implica en infraestructura y equipo, y por el costo de la electricidad, son rentables. Otro elemento que se afecta por la densidad de los pollos es la humedad de la cama, la cual aumenta conforme se incrementa el número de pollos por metro cuadrado. Este aumento en la humedad se asocia fácilmente con el incremento en amoníaco en la caseta, el cual, como ya vimos anteriormente, irrita las vías respiratorias, aumenta la mortalidad y reduce la ganancia diaria de peso. El incremento de la humedad y amoníaco en la cama lesiona los cojinetes de las patas de los pollos, lo que les causa cojeras y dolor, disminuyendo su desplazamiento y haciendo que los pollos pasen más tiempo echados y consuman menos alimento. Además, al estar más tiempo echados sobre la pechuga, ésta se puede lesionar y aumentar los decomisos por lesiones en el rastro. Ahora conoceremos el equipo más usual que se utiliza para la cría de pollo de engorda y pollita de reemplazo. Como ya mencionamos anteriormente, a la recepción los pollitos se reciben con criadoras de gas para mantener la temperatura de confort y en rodetes, para que los pollitos no se alejen de la fuente de calor. Los comederos más usuales en la etapa inicial son los comederos de plato o de charola, para que los pollitos aprendan a comer e identificar el alimento. En los primeros 3 días de edad, no importa que los pollitos suban a las charolas y defequen mientras comen. Las primeras deyecciones de los pollitos se conocen como mecoño, y son el residuo de lo que se absorbe en el intestino del saco vitelino. Estas primeras deyecciones son ricas en inmunoglobulinas, por lo que es deseable que las consuman los pollitos. Después de los primeros días se debe empezar a introducir comederos automáticos o de tolva, para que los pollitos ya no ensucien el alimento. Estos comederos son los que se utilizarán de aquí en adelante. Los bebederos que se utilizan en la etapa inicial son los de botellón, junto con los comederos de charola. Estos bebederos son prácticos para suministrarles vitaminas y otros medicamentos al momento de la recepción de los pollitos. Posteriormente, y de manera gradual, se empiezan a introducir en la caseta bebederos automáticos de campana o de tetina. Los bebederos de campana requieren trabajo de limpieza periódica, mientras que los de tetina o nipple son más limpios. Estos bebederos son los que se utilizarán hasta su salida. En esta imagen se observa la distribución que deben tener los bebederos y comederos en la caseta después de retirar los rodetes. Se recomienda tener una fila de bebederos alternada con una fila de comederos. En la etapa de postura se utilizan bebederos de copita y comederos lineales. En esta sección revisaremos la función de la cama, qué materiales se pueden utilizar,
y las ventajas y desventajas de reutilizar la cama. La cama tiene dos funciones principales: absorber la humedad de las deyecciones de las aves y servir de aislante con respecto al piso, para que los pollitos se mantengan calientes. Los materiales que se pueden utilizar como cama son variados. Lo más importante a considerar es la capacidad que tiene de absorber la humedad. En este cuadro se mencionan diferentes materiales, siendo los mejores la paja de pino, la cáscara de cacahuate y la viruta de pino. En esta imagen se mencionan las características de una cama de buena calidad. Disponible y a bajo costo. Libre de contaminantes, biológicos o químicos. Tamaño de partícula mediano. Altamente absorbente. Secado rápido. Consistencia suave. Baja conductibilidad térmica. Poca absorbencia de humedad atmosférica. Utilizable para uso agrícola o pecuario. En los climas cálidos tropicales es importante considerar ventiladores y sistemas de enfriamiento, sobre todo cuando utilizamos casetas abiertas.